Increíbles historias reveladas, encuentra la verdad oculta detrás de 7 relatos sorprendentes. Manuel, un joven de 25 años, se enfrentaba a la sombra aplastante de las expectativas familiares. En San Miguelito, su pequeño pueblo, era el perdedor según su familia, siempre a la sombra de Javier, su hermano mayor. A pesar de su brillantez intelectual, la pobreza los había mantenido a él lejos de la educación superior, sumiéndolo en una tristeza que le robaba el alma. El peso de la percepción ajena lo perseguía, y en su interior, un mar de inseguridades lo consumía. Un caluroso día de verano, mientras limpiaba el ático polvoriento de la casa de su abuelo, Manuel tropezó con una caja de madera oscura. Dentro, halló cartas antiguas que desbordaban la vida de un hombre cuya creatividad no fue jamás reconocida. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente, llenas de pasión y sufrimiento, una historia de lucha que lo atrapaba, como un ancla en el océano de su desasosiego. ¿Podría él también dejar su huella en el mundo, o estaba condenado a vivir siempre a la sombra de su hermano? Manuel se arrastró entre la confusión y el miedo, preguntándose si realmente era capaz de crear algo que valiera la pena. El eco de las palabras de su madre retumbaba en su mente: siempre eres el que no logra nada. Con cada carta leía, su corazón se aceleraba y su respiración se volvía irregular. ¿Acaso era la historia de su abuelo un faro que iluminaba su camino, o tan solo un recordatorio doloroso de lo que nunca podría ser? Decidido a explorar lo que había descubierto, buscó a doña Carmela, la profesora jubilada que siempre había creído en él. Sus ojos brillaron al enterarse de su hallazgo, sus palabras lo empujaban a creer en sí mismo. Sin embargo, a medida que se sumergía en el arte, el conflicto comenzó a gestarse. Su hermano, Javier, no veía con buenos ojos su búsqueda de reconocimiento, insistiendo en mantener la imagen de la familia intacta. Cada encuentro se tornaba más tenso, el desdén de Javier lo seguía como una sombra. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión en la casa aumentaba mientras la exposición de sus obras se acercaba, el deseo de ser visto y aplaudido le producía un nudo en el estómago. La posibilidad de superar a Javier chocaba contra su lealtad familiar, y en ese tira y afloja, su mente se desbordaba de angustia. ¿Y si su arte lo separaba de su familia? ¿Y si sus sueños lo condenaban a ser el paria que siempre había temido? Con cada día que pasaba, la presión se intensificaba, y la noche de la exposición se convirtió en un campo de batalla emocional. Javier lo miró con ojos incrédulos, y las preguntas latentes entre ellos eran como cuchillos afilados. Manuel, de pie frente a sus obras, sintió que el aire se espesaba, todos los ojos del pueblo estaban sobre él. ¿Qué harás ahora, Manuel?, resonó en la sala, como un eco distorsionado. La pregunta flotaba en el aire, cargada de posibilidad, mientras su corazón se debatía entre la necesidad de ser escuchado y el miedo a perder lo poco que tenía. La tensión alcanzaba su punto máximo, y la verdad oculta estaba a punto de salir a la luz, abriendo una caja de Pandora que podría cambiarlo todo. El aire en la sala de exposición se sentía denso. Manuel contemplaba sus obras, un reflejo de su alma en lienzos cargados de color y dolor. El sudor le perlaba la frente, y su mente buscaba respuestas en medio del abrumador silencio que seguía a la pregunta de Javier. No eran solo sus pinturas las que estaban en juego aquella noche, era su propio ser, su búsqueda de reconocimiento, su deseo de estrenar una identidad propia en un mundo que siempre lo había definido como el hermano menor del exitoso Javier. Las miradas del pueblo se sentían como pesadas rocas. Los susurros comenzaron, como serpientes deslizándose entre las sombras, y la ansiosa incertidumbre carcomía su estómago. Cada trazo de sus obras era un grito en silencio, un llamado a su familia para que lo reconocieran no como un fracasado, sino como un creador con potencial. Sin embargo, la figura de su hermano se alzaba imponente, como un muro difícil de escalar. ¿Conseguiría demostrar su valía esa noche? Se recordó a sí mismo la mística de las cartas de su abuelo, las palabras de un hombre que nunca se rindió, aun cuando la vida le dio la espalda. Si él pudo luchar por sus sueños, ¿por qué yo no puedo?, se cuestionó con renovada determinación. Una chispa de valentía lo impulsó hacia adelante.
Manuel sabía que no podía dejar que la presión de su hermano lo hundiera. En ese momento, comprendió que el verdadero desafío no era el juicio de su familia, sino liberarse de la prisión que había construido en su propia mente. Con el corazón latiendo enérgicamente, decidió hablar. Con cada palabra que salía de su boca, sentía que se acercaba un poco más a la libertad. Esta exposición no es solo para mostrar mis obras, sino para validar mi camino, mis luchas, mis pensamientos. Cada lienzo es un trozo de mí mismo, y cada uno merece ser visto, expuso con firmeza. Su voz resonó en la sala, logrando que algunos se detuvieran y se fijaran realmente en lo que había creado. No solo eran colores y formas, eran emociones crudas, sentimientos expuestos que hablaban de su dolor y sus deseos. Una vez terminó de hablar, buscó los ojos de Javier, esperando algo más que el desprecio habitual, quizás una chispa de entendimiento. Pero su hermano continuaba con su expresión indiferente, un silencio que dolía tanto como un grito acusador. Manuel sintió que el suelo se movía bajo él, una mezcla de rabia y tristeza burbujeando en su interior. Había dado un paso al frente, pero Javier no había cambiado su percepción. ¿Qué más podía hacer para demostrar su valía? La noche iba avanzando y las reacciones comenzaron. Algunos lo aclamaron, otros lo ignoraron, pero lo importante era que él había expresado su verdad. Y, a pesar del mudo desprecio de Javier, había dado un primer paso hacia la libertad. Pero, en medio del éxito parcial, un pensamiento inquietante persistía: ¿era solo la primera batalla en una guerra más larga? La lucha por ser reconocido por su familia se intensificaba, y el posible rechazo de su hermano parecía un monstruo acechador. Sin embargo, la noche no había terminado. La ansiedad crecía mientras se acercaba un visitante inesperado, capaz de cambiar por completo el rumbo de aquella historia. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué revelaciones se avecinaban? El nudo en su estómago se apretó. Había llegado el momento de enfrentar lo desconocido, de desvelar lo oculto y quizás de descubrir que los lazos familiares pueden ser, a veces, su mayor obstáculo. ¿Podría la verdad liberarlo, o lo hundiría aún más en su angustia? La sala estaba iluminada tenuemente, una atmósfera casi mágica rodeaba a Manuel mientras los murmullos disminuían. El visitante inesperado se acercó. Era Rosa, una crítica de arte de renombre que frecuentemente asistía a exposiciones como la suya. Su mirada intensa y el brillo de curiosidad en su rostro intrigaron a Manuel, que sintió una mezcla de miedo y esperanza. Rosa era la última persona que esperaba ver esa noche, sin embargo, sabía que su opinión podría significar la diferencia entre ser un artista olvidado y uno emergente. Tu audacia es refrescante, comentó ella, observando con atención una de las pinturas más enérgicas de Manuel. A sus palabras, Manuel sintió como si le hiciesen un primer impulso hacia la aceptación que siempre había anhelado, pero también nerviosismo. El juicio de Rosa significaba más que el de cualquiera en esa sala. Gracias, respondió, intentando ocultar su ansiedad. En su mente, la voz crítica de Javier resonaba de nuevo, preguntándole qué le podía ofrecer a una crítica de su calibre. Sin embargo, al contemplar la imagen ante él, recordó su búsqueda de autenticidad. Cualquier duda que sentía fue desplazada por la emoción de mostrar su verdad. Rosa se detuvo, cruzando los brazos y asintiendo pensativa. Este lienzo tiene una historia detrás, ¿puedes compartirla? Necesito entender qué te llevó a expresarlo de esta forma. Su pregunta, como una espada afilada, cortó el aire entre ellos. Era el instante que Manuel había estado esperando, y también el más temido. Tomó una respiración profunda, las palabras brotaron de su interior. Detalló la complejidad de los sentimientos que había volcado en su arte, las luchas familiares, el deseo de ser visto, la angustia de ser siempre el hermano menor. Cada trazo, cada color representaba una parte de su esencia y, al hablar, sintió que cada palabra le acercaba más a la libertad que buscaba. Rosa escuchaba atenta, asintiendo de vez en cuando, como si cada revelación fuera un destello de luz en su mente. Cuando terminó de hablar, se sintió expuesto, pero también más ligero. Como si llevara un peso menos en su corazón. La crítica lo miró fijamente, y por un momento, Manuel se atrevió a pensar que había logrado conectar, no solo con ella, sino con su propia voz interna. Te admiro, dijo Rosa al fin. El arte se trata de vulnerabilidad y transformación. Tus obras hablan de lucha, pero también de esperanza. Tienes un talento que no puedes permitirte encerrar en las sombras. La validación de su trabajo por parte de alguien que comprendía significaba más de lo que jamás podría expresar.
Él, que siempre había buscado el reconocimiento de su hermano, ahora encontraba la fuerza en un lugar inesperado. Sin embargo, mientras hablaba con Rosa, el rostro de Javier apareció en su mente, oscuro y burlón. ¿Podía realmente liberarse de la necesidad de la aprobación de su hermano si lo que estaba construyendo era un camino único? Esto es solo el inicio, reflexionó. La conversación le había dado un destello, una idea que había estado germinando bajo la superficie. Si podía mostrar su verdad a través de su arte, tal vez podría encontrar su voz de manera más profunda. Conectar con otros, con sus propias experiencias, sería un acto trascendental. Mientras ese pensamiento se asentaba en su mente, vio la salida de la sala, una multitud que aplaudía su trabajo pero se agolpaba en torno a Javier, que parecía disfrutar de la atención. Alzó la vista y se encontró con la mirada indiferente de su hermano, como siempre, un reflejo de desaprobación. Pero en lugar de desmotivarle, eso encendió algo dentro de él. Había una batalla más que librar, una afirmación que hacer. Ya no se trataba solo de demostrar su valía ante Javier, sino de decidir su destino artístico sin el peso de las expectativas familiares. Con el nuevo sentido de propósito, decidió que no sucumbiría ante las sombras de su historia familiar. Había encontrado su verdad y eso era lo que realmente importaba. Sin embargo, la aceptación de su maestro crítico era solo el primer paso, había que abrir puertas, buscar nuevas oportunidades, encontrar su camino. El futuro se perfilaba incierto, pero Manuel sentía que el cambio ya estaba en marcha. ¿Qué lo esperaría en su próximo paso en esta travesía? ¿Podría finalmente romper las cadenas que su hermano representaba y encontrar su propio lugar en el mundo del arte? La noche aún guardaba secretos. Manuel se encontraba en su estudio, rodeado de pinturas inacabadas y lienzos a medio trazar. La luz matutina se filtraba a través de la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire, pero la claridad no reflejaba su estado interno. La conversación con Rosa había despertado en él un deseo intenso de avanzar y, al mismo tiempo, un temor persistente a lo desconocido. Con cada trazo, sabía que se enfrentaba a la tormenta de sus inseguridades. Decidido a no dejarse llevar por la negatividad, comenzó a trabajar en una nueva serie de obras. Al principio, su mente estaba plagada de la imagen burlona de Javier y su constante mención de lo que consideraba arte de verdad. A pesar de ello, algo en su interior resonaba con fuerza cada vez que pensaba en el respaldo que Rosa le había brindado. Se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de crear arte, sino de hacer un profundo examen de su propia identidad y sus aspiraciones más auténticas. Manuel eligió una paleta vibrante, cada color representaba una emoción que emergía de su ser. Comenzó a plasmar en el lienzo su historia, una mezcla de sombras y luces, de lucha interna y persistente esperanza. Al hacerlo, se sintió liberado, como si los colores estuviesen rompiendo las cadenas invisibles que su hermano había forjado a su alrededor. Sin embargo, a medida que se sumergía más en su proceso creativo, una pregunta persistía en su mente: ¿podría llevar su arte más allá de las paredes de su estudio? La revelación de la noche anterior lo instaba a buscar una conexión más profunda con el público. Después de reflexionar, decidió que era el momento de acercarse a nuevos espacios de exhibición. Con un renovado sentido de urgencia, Manuel se inscribió en un concurso que promovía a artistas emergentes. La idea de mostrar su trabajo ante un jurado, incluyendo a críticos de renombre, le causaba desasosiego, pero al mismo tiempo despertaba un fuego en su interior. Se sentó frente a su lienzo, preparado para crear una pieza que capturara la esencia de su viaje, su transformación. Cada pincelada se convirtió en un acto de desafío. Se recordó a sí mismo que su arte no necesitaba la validación de Javier, ya no dependía de ese juicio negativo que lo había atormentado. Era su historia la que necesitaba ser contada, su verdad la que exigía ser manifestada. A medida que la obra tomaba forma, Manuel se dio cuenta de que cada color elegido potenciaba su voz y atenuaba las dudas que solían ahogarlo. Sin embargo, a medida que la fecha del concurso se acercaba, el peso de las expectativas comenzó a hacer mella nuevamente. Pensó en cómo Javier no podría siquiera concebir su trabajo trascendiendo su propia narrativa. Imaginar la posibilidad de ser reconocido lejos de la sombra de su hermano lo llenaba de pánico y emoción a partes iguales. Con el tiempo corriendo, Manuel sentía que era ahora o nunca. Tenía que enfrentarse a su propio miedo y salir de la protección que le ofrecía su estudio. Se percató de que no se trataba solamente de ser aceptado, era su oportunidad para desafiar su historia, para redefinirse como artista y como ser humano. En la noche previa a la entrega de su obra, se sentó en silencio, contemplando su creación.
Sabía que ese concurso podía ser el primer paso hacia una visibilidad que había anhelado. Pero, ¿dónde lo llevaría realmente? El pensamiento lo hizo vacilar. ¿Se atrevería a mostrar su vulnerabilidad al mundo? Mientras llenaba su pecho de determinación y sacudía sus dudas, se dio cuenta de que lo más aterrador no era fallar, sino permanecer oculto. Pero, ¿sería capaz de confrontar lo que realmente significaba brillar en su propio camino? Su corazón latía con fuerza, y en esa noche de decisiones, entendió que el momento de la verdad se acercaba. Manuel se estaba preparando para su gran revelación, un paso monumental hacia lo que podría ser su futuro artístico, aunque las sombras familiares aún acechaban. ¿Cómo enfrentaría el juicio del mundo, especialmente de su hermano? Con cada latido, la pregunta persistía. ¿Estaba listo para tomar el control de su historia, o el pasado lo atraparía una vez más? El día del concurso llegó con una mezcla electrizante de nervios y determinación. Manuel se despertó antes del amanecer, su mente llena de pensamientos que giraban como un torbellino. Frente al espejo, se enfrentó a su propio reflejo, evaluando cada rasgo de su expresión. Sabía que, de alguna forma, todo lo que había vivido lo había llevado a este instante crucial. Las inseguridades buscaban infiltrarse, pero una chispa hecha de coraje empezaba a forjarse en sus entrañas. Mientras se arreglaba, recordó a Rosa, su voz amable y el aliento de confianza que le había brindado. Era ahora que debía mostrarse tal como era, sin máscaras. En los ojos de quienes contemplaran su obra, buscaría la conexión que tanto anhelaba. Con esa intención, Manuel tomó su lienzo y salió de su estudio, un acto que simbolizaba no solo un desplazamiento físico, sino un salto hacia lo desconocido. El recinto del concurso emanaba una energía vibrante. Artistas de diferentes estilos y trasfondos se apretujaban en las instalaciones, cada uno esperando ser descubierto en medio de un mar de talentos. Manuel sintió que su corazón latía al unísono con el bullicio. Miró las obras expuestas y la variedad de expresiones artísticas reveló la esencia misma de la lucha humana. Sin embargo, al mismo tiempo, su mente le recordó que no podía perderse entre la multitud, debía destacar, ser auténtico. Encontró un rincón distante donde pudo concentrarse antes de presentar su trabajo. Con la angulación del lienzo al que había estado pegado durante semanas como su refugio, comenzó a repasar en su cabeza cada pincelada que había dado. Cada color, cada forma, contenía no solo su viaje artístico, sino también la batalla contra lo que le había intentado silenciar. Aquel era su momento de elevarse. Mientras la hora de la exposición se acercaba, una voz sibilante resonaba en su mente, el eco de Javier manifestándose con dudas y menosprecios. ¿Qué es lo que realmente quieres mostrar?, se preguntó. Manuel respiró hondo y decidió que cada escenario que se le presentara sería una oportunidad de brillar, no de ocultarse. La obra no solo era suya, era un canto a su libertad. Finalmente, fue su turno. Con el corazón en la garganta, se plantó frente a jurados y espectadores, la luz del escenario bañándolo en un resplandor que, aunque intimidante, lo empujó hacia adelante. Al retirar el lienzo que había cubierto su creación, el silencio se transformó en una búsqueda expectante. La composición no solo era visualmente cautivadora, sino que vibraba con una energía palpable que conectaba emociones. Manuel comenzó a hablar, narrando no solo cómo había creado la obra, sino los procesos internos que lo habían llevado a ella. Cada palabra era un paso firme, un acto de reivindicación personal. Sentía cómo la tensión acumulada empezaba a desvanecerse, dejando espacio a una vulnerabilidad que finalmente era su aliada. Pero al mirar al público, notó la figura imponente de Javier en la esquina de la sala. Una sombra que lo seguía, esperando el momento de descender y derrumbar la confianza que había construido con tanto sacrificio. La sonrisa burlona de su hermano atravesó su mente, y por un instante, la inquietud amenazó con inundarlo. Manuel cerró los ojos, respirando profundamente, y en un destello de claridad comprendió algo fundamental: no era el juicio de su hermano lo que importaba, sino cómo había decidido vivir su propia narrativa desde ese momento en adelante. Lo que había construido era irreversible. Con un nuevo fervor y una chispa de desafío en su interior, Manuel finalizó su presentación, dejando resonar su propósito, la búsqueda de autenticidad en el arte y en la vida. En un giro inesperado, se sentía listo para enfrentar al jurado, pero más allá, listo para transformar su relación con su hermano y con su propio ser. Mientras la sala se llenaba de aplausos, un atisbo de lo que podría ser un futuro se iluminaba en su mente. ¿Podría finalmente romper la muralla construida entre ellos? ¿Sería capaz?
¿De redefinir su historia familiar y reclamar la voz que le pertenecía? La incertidumbre lo llenaba, pero también una determinación renovada. Manuel había dado un paso monumental, y mientras miraba a su hermano, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El sonido de los aplausos reverberaba en sus oídos mientras Manuel se sumergía en un mar de sentimientos. La euforia lo envolvía, pero también una inquietante realidad se hacía eco en su interior. Su relación con Javier no había cambiado, aún existía esa sombra que lo seguía, una representación tangible de los conflictos no resueltos. Esa noche, cuando la gente finalmente se dispersó y las luces se atenuaron, el ahogo de la certeza lo abrumaba. Su trabajo había sido visto y celebrado, pero el juicio que temía estaba por llegar. Decidido a no evitar el inevitable encuentro, Manuel se acercó a Javier. En el rostro de su hermano pudo leer una mezcla de sorpresa y escepticismo. No creo que sea para tanto, murmuró Javier, su tono crítico cargado de la habitual desconfianza. Sin embargo, Manuel había decidido que su respuesta no estaría marcada por la duda. No se trata de ti, dijo, sintiendo como la verdad tomaba forma en sus palabras. Se trata de mí, de lo que he decidido ser. Aquella declaración resonó como un eco harto de años de silencio. Pero la reacción de Javier fue fría. Se encogió de hombros y apartó la mirada. La frustración emergió en el pecho de Manuel, una mezcla de rabia y tristeza. Tal vez Javier no podía verlo, pero eso ya no importaba. Sus pasos lo llevaron de regreso a su estudio, un refugio de creatividad y lucha. Enfrentarse a su hermano había sido liberador, sí, pero no suficiente. Manuel sabía que la batalla debía continuar, no solo en la esfera familiar, sino también en su desarrollo como artista. La presentación había sido un éxito, pero aún debía atravesar territorios desconocidos. Era el momento de expandir sus horizontes y explorar nuevos estilos, conectar con otros artistas, enriqueciéndose cada día más. La noche siguiente, Manuel se retó a sí mismo a un nuevo experimento. Decidió tomar un enfoque diferente. En lugar de trabajar aislado, se unió a un grupo de pintores emergentes, un colectivo que prometía intercambios tanto de técnicas como de experiencias. La primera sesión fue reveladora. Cada artista compartía no solo su obra, sino también sus luchas, sus miedos, sus aspiraciones. Manuel sintió una conexión palpable, una chispa encendida en medio de sus complicaciones personales. A medida que las semanas se convertían en meses, Manuel se sumergió en el proceso de creación colectiva. Aprendió de grandes ideas y enfrentó su propia vulnerabilidad, desterrando poco a poco la imagen del artista solitario, encerrado en su torre de marfil. Las conversaciones eran crudas y honestas, un reflejo del mundo en que vivían. Olvidados estaban los miedos, porque cada uno se convirtió en un espejo que reflejaba su propia vida, su propia lucha. Y en el camino de la autoconfianza, Manuel descubrió detalles que antes se le habían escapado. Cada pincelada adquirió un significado aún más profundo. Había encontrado su voz en medio del diálogo, no solo como pintor, sino también como ser humano. Pero no todo era simple, las tensiones con Javier continuaban en el fondo. La necesidad de aprobación de su hermano aún lo atormentaba. Una tarde, al regresar de una sesión, vio a Javier esperando en la entrada de su estudio. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente, con palabras no dichas flotando en el aire. Manuel sintió que se le aceleraba el pulso. Era el momento de hablar, de enfrentar de nuevo los fantasmas que encadenaban su relación. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Manuel, desafiándose a sí mismo a no dejarse llevar por el temor. Pero su hermano solo sonrió, una sonrisa que ocultaba un mar de incertidumbres. Venía a ver qué hacías, pero creo que daré un paso atrás, como siempre he hecho, respondió Javier, su tono otra vez llena de desdén. No lo harás. No quiero que lo hagas, replicó Manuel, sintiendo cómo su determinación crecía. Y en ese instante, supo que la lucha por su propia identidad pasaba no solo por el arte, sino por desterrar los lazos con el pasado que lo mantenían atrapado. Manuel lo miró a los ojos. ¿Ves? Voy a ser quien soy, con o sin tu aprobación. Sin embargo, Javier se apartó, dejando una incomodidad en el aire que ni el arte, ni su evolución podrían calmar. Un nuevo conflicto, uno profundamente vinculado a su historia personal, estaba a punto de desatarse. Mientras cerraba la puerta tras su hermano, Manuel se sintió al borde de una transformación que nunca habría imaginado. La conexión con su propia autenticidad era innegable, y aunque se sentía desafiante, una sombra de inquietud lo acechaba.
¿Podría realmente liberarse de la influencia de Javier y enfrentar la verdad que había estado escondiendo? La batalla estaba lejos de finalizar, la historia de la transformación de Manuel apenas estaba escribiéndose, con desenlaces aún por descubrir. Manuel se sentó en su estudio, rodeado por el aroma fresco de la pintura y el suave murmullo de sus pensamientos. La puerta había cerrado con fuerza tras Javier, un eco de la carga emocional que aún llevaba consigo. Se sintió dividido entre la liberación que había experimentado al decidir ser auténtico y el profundo temor que todavía lo anclaba a las expectativas de su hermano. Había un vacío en su interior, una necesidad de reconocimiento que no lograba sacudir. Esa validación, tan esquiva como valiosa, seguía siendo parte de su presente. Sin embargo, el sentimiento de inquietud comenzó a transformarse en un combustible que lo impulsaba hacia la acción. Manuel tomó su pincel y se dispuso a trabajar en una nueva pieza, una serie inspirada en la esencia de su lucha personal. El lienzo se convirtió en un refugio, una forma de plasmar no solo su técnica, sino las capas de emociones que lo envolvían. A través de los colores, buscaba una conexión, un diálogo interno que reflejara su travesía. Las sesiones con el grupo de pintores emergentes le habían brindado frescura a su trabajo. Cada encuentro estimulaba su creatividad, y al mismo tiempo, despertaba una inquietud en su interior. Los artistas que lo rodeaban eran libres, conscientes de su propia voz en el círculo que habían creado, y eso lo hacía cuestionar su propia valía. ¿Era suficiente su evolución al lado de sus compañeros, o necesitaba enfrentar los fantasmas que había enterrado, empezando por su relación con Javier? Las noches se convirtieron en espacios de introspección. Manuel se sentía atraído a explorar no solo el arte, sino sus relaciones personales, el verdadero significado de ser un artista en un mundo donde el juicio ajeno pesaba tanto. En una de esas noches, decidió comenzar a escribir un diario, una práctica que consideraba terapéutica. Desde su interior, brotaban sentimientos que aún no comprendía del todo, y cada palabra lo acercaba a la comprensión de su propio ser. El paso de las semanas trajo nuevos desafíos y decisiones. Manuel se decidió a presentar su nueva obra en una exposición local, un escaparate donde podría mostrar su evolución y, al mismo tiempo, medirse frente a la audiencia. La convocatoria lo llenaba de entusiasmo, pero también de dudas. ¿Estaría su arte a la altura? ¿Lograría romper con los miedos que lo mantenían atado a la opinión de su hermano? Las inseguridades comenzaron a manifestarse en su mente, llevándolo a debatirse entre la emoción y el terror al rechazo. Mientras tanto, los encuentros con Javier continúan siendo distantes. Cada conversación se sentía cargada de una tensión palpable. Manuel empezó a preguntarse si su independencia artística podría finalmente desatar una conversación genuina con su hermano, o si esa independencia era, en realidad, una manera de huir de lo que realmente necesitaba enfrentar. Despertando una mañana con una energía renovada, decidió que couldn't delay le escribiría directamente a Javier. Un mensaje breve pero sincero, en el cual le expresaría la necesidad de una charla, de un espacio donde ambos pudieran hablar sin los filtros del pasado. Los dedos sobre el teclado temblaban, no por el miedo a lo que su hermano pudiera decir, sino por la esperanza de hallar un atisbo de comprensión. A las horas, ya presionando el botón del envío, sintió que una nueva etapa comenzaba. El arte, su proceso de creación, y la audaz decisión de ser fiel a sí mismo lo habían transformado. Sin embargo, el momento de verdad estaba aún por llegar. La respuesta de Javier podía cambiar todo, ya no quería depender de su aprobación. Fue entonces cuando sintió que el aire se volvía denso, como un anticipo de una tormenta inminente. ¿Realmente estaba preparado para escuchar lo que su hermano tuviera que decir? ¿Aceptarían las palabras un nuevo comienzo o solo reforzarían las viejas cicatrices? Mientras cerraba la tapa del ordenador, quedó atrapado en una mezcla de expectación y miedo. Dentro de sí, sabía que esta conversación sería el inicio de algo decisivo, un punto de inflexión en su camino hacia la autenticidad que anhelaba. La verdad, por fin, asomaba desde las sombras, llamando a su puerta. ¿Pero sería capaz de abrirla y enfrentar lo que estaba tras de ella? Manuel pasó los siguientes días sumido en una expectativa inquietante. Cada vez que su teléfono vibraba, su corazón se disparaba, llenando su mente de imágenes y suposiciones sobre la respuesta de Javier. Aunque su decisión de escribirle había sido un acto de valentía, la ansiedad lo consumía al imaginar los posibles desenlaces de aquel intercambio. ¿Y si no obtenía la respuesta que deseaba? ¿Y si su hermano lo rechazaba una vez más? Para distraerse, se volvió a su pintura, cada trazo del pincel resultaba ahora en una liberación de las tensiones acumuladas.
Las horas se esfumaban al pintar, y aunque cada obra lo acercaba más a su autenticidad, no podía evitar que el eco de la respuesta de Javier resonara en su mente. En cada color que mezclaba, buscaba no solo el arte, sino también una forma de expresar lo que sentía por su hermano. La pintura se convertía en un grito silencioso, una manifestación de su deseo de ser escuchado y comprendido. Una tarde, mientras trabajaba en un retrato cuyo fondo ocultaba matices oscuros, decidió dar un paso más hacia su crecimiento personal. Llamó a uno de sus compañeros del grupo de artistas, Lucas, un pintor con una honesta franqueza que a menudo le daba un nuevo enfoque sobre su obra. Al citarse, Manuel se sintió aliviado por tener un interlocutor que lo haría reflexionar sin el peso del juicio familiar. En la conversación, Manuel compartió su dilema y se abrió sobre su necesidad de validación y su conflicto con Javier. Lucas lo escuchó atentamente, y tras una pausa, sugirió algo que resonó profundamente en Manuel. A veces, el verdadero acto de valentía no es buscar la aprobación de otros, sino el valor de reconocer que a veces también necesitamos hacernos a nosotros mismos la pregunta más difícil: ¿qué quiero yo realmente? Ese instante fue un punto de inflexión. Manuel comprendió que había estado sosteniendo la esperanza de que su hermano lo aceptara sin cuestionar qué significaría esa aceptación para su propio ser. La búsqueda de Javier como una figura de referencia le había hecho perder su esencia. La idea de dejar a un lado la búsqueda de aprobación le abrió la puerta a nuevos caminos. Pero, ¿cómo se enfrentaría a la verdad que estaba evadiendo? Con su mente aún revuelta, regresó a su estudio, donde el lienzo lo esperaba como un amigo fiel. Esa noche, dejó que sus emociones fluyeran libremente, derivando en un torbellino de colores vibrantes que representaban tanto la carga como la liberación que había sentido. Al finalizar, observó su obra con una mezcla de respeto y asombro. Era un grito de libertad, una declaración de intenciones. Pese a la revelación que había a escala en su interior, había un abismo que aún no mantenía cautivo. Necesitaba una respuesta de su hermano, no solo para cerrar ese ciclo, sino para medir su propio crecimiento. La espera se convertía en una espiral de incertidumbre, cada día que pasaba sentía que se aproximaba más a un colapso entre su deseo de autenticidad y el miedo al rechazo. Sin embargo, cuando pareciera que el tiempo se ensanchaba, el teléfono vibró. Manuel lo miró con esperanza y temor. Con un profundo suspiro, tomó el dispositivo y vio que tenía un mensaje de Javier. Su corazón latía con fuerza. ¿Sería este el momento decisivo que había estado esperando, o simplemente un eco más de su decepción pasiva? Con una mezcla de determinación y nerviosismo, abrió el mensaje, dispuesto a encarar lo que había detrás de esas palabras. Estaba preparado para todo, para el diálogo o el silencio, consciente de que sus próximos pasos definirían no solo su relación con su hermano, sino también su propio camino hacia la libertad. El mensaje era escueto, pero contundente: ¿podemos hablar? Hay algo de lo que deberíamos discutir. Manuel sintió que el aire se comprimía a su alrededor. Aquellas palabras lo llevaron a un abismo de posibilidades y dudas. Era el momento que había estado aguardando, pero también era el momento que más miedo le daba enfrentar. Tardó un tiempo en responder, sus dedos danzando sobre la pantalla mientras su mente lidiaba con una mezcla tumultuosa de expectativas y temores. Finalmente, acordó un encuentro en un café cercano, un lugar donde las conversaciones solían ser ligeras, pero que ahora se presentaba como el escenario de una confrontación vital. Mientras se vestía, Manuel revisó en su mente todos los puntos que quería abordar. Había tanto que decir, pero también dudas sobre cómo expresarlo. Se miró al espejo, buscando destellos de la confianza que había comenzado a cultivar en su interior. Esto no es solo sobre Javier, pensó. Es sobre mí, mi arte, mi vida. Llegó al café sintiéndose como un pintor delante de un lienzo en blanco, consciente de que cada palabra podría trazar la dirección de su futuro. Al ver a Javier enfocado en su móvil, una oleada de familiaridad y distancia lo invadió. Aquel hombre era su hermano, pero también el símbolo de muchas de sus inseguridades. Se acercó y Javier levantó la vista, una mezcla de sorpresa y recelo cruzó su rostro. Iniciaron la conversación con la ligereza de un simple saludo, pero pronto el ambiente se tornó denso. Manuel se encontró cuestionando la naturaleza de su relación, dándole vueltas a sus emociones, las heridas pasadas y el deseo imprescindible de expresar su verdad. Quiero que sepas que he estado pintando, comenzó, sintiendo que su voz se tornaba más firme. Cada trazo ha sido una forma de lidiar con lo que siento, de intentar entenderme y entenderte. A medida que hablaba, se sentía más conectado no solo con Javier, sino también con la esencia de quién era.
Las reacciones de su hermano eran complicadas de descifrar, aunque al principio parecía distante y defensivo, a medida que Manuel compartía su vulnerabilidad, algo empezaba a abrirse en su mirada. Las palabras eran difíciles, pero cada una era un paso hacia la reconciliación que tanto deseaba. Me he dado cuenta de que he estado buscando tu aprobación de una manera que ha sorprendido a ambos. No quiero que sostengas un peso que no te corresponde, continuó, sintiendo cómo la tensión disminuía, aunque no desaparecía. Javier lo miró fijamente, como si realmente lo estuviera escuchando por primera vez. Sin embargo, la conversación se tornaba más intensa, y Manuel se dio cuenta de que aquella apertura no solo retaba a su hermano, sino que también cuestionaba su propia valentía. En su interior, empezó a reflexionar, ¿cuándo había dejado de ser el pintor para convertirse en el hermano expectante, atado a las expectativas ajenas? Era un descubrimiento inquietante, pero liberador. A medida que la charla avanzaba, Manuel se preguntaba si finalmente estaban en la cúspide de una revelación que cambiaría su relación para siempre. La posibilidad de entenderse, de desterrar viejas heridas, estaba al alcance de su mano, pero el miedo a un nuevo rechazo seguía acechando. De repente, Javier rompió el silencio con una sinceridad que sorprendió a Manuel: nunca quise que sintieras que no era suficiente. Esa frase resonó con fuerza, abriendo un espacio donde antes solo había incomunicación. El giro en la conversación le ayudó a vislumbrar que ambos tenían luchas internas propias, que sus historias eran mucho más interdependientes de lo que había asumido. Manuel se sentía a un paso de una conexión más profunda, pero el camino aún estaba lleno de obstáculos, de viejas emociones enterradas. Sin embargo, justo en el instante más crucial, el teléfono de Javier vibró en la mesa. La interrupción sorprendió a ambos, como una sombra que amenazaba con eclipsar sus avances. Javier miró la pantalla y su rostro se transformó. La inquietud volvió a asomarse en sus ojos. La conexión que habían comenzado a construir pendía de un hilo. ¿Qué mensaje podría interrumpir esta oportunidad de comunicación? Manuel sintió que el tiempo se detenía. La verdad que ambos necesitaban enfrentar estaba al borde, y el camino por delante parecía más incierto que nunca. Decidir cómo reaccionar podría definir no solo su relación, sino también su propio viaje hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Con el rostro de Javier pálido frente a él, Manuel se preparó para lo inesperado. La verdad, sin embargo, siempre es más compleja de lo que parece, y aquel mensaje podría ser el catalizador de una nueva lucha por descubrir quién realmente era. El café estaba impregnado de una tensión palpable mientras Manuel observaba a su hermano, su expresión cambiando con cada segundo. Javier miraba el teléfono, indeciso entre la urgencia del mensaje y la conversación frágil que estaban intentando hilar. Manuel sintió que la esperanza y el miedo chocaban en su pecho, la posibilidad de una conexión genuina parecía tan cerca, pero la sombra de la incertidumbre acechaba. ¿Qué sucede?, preguntó Manuel, rompiendo el silencio que se había vuelto insoportable. Javier levantó la vista, parpadeando como si despertara de un trance. No es nada, respondió, aunque su voz delataba la inquietud que le provocaba el mensaje. Solo un recordatorio de un compromiso con algunos amigos. Manuel sintió que algo se rompía, una pequeña oportunidad eclipsada por una falta de valentía. Sin embargo, tomé aire profundo y decidió no rendirse. Javier, lo que quiero decirte es importante. Quiero que me escuches, que tratemos de entendernos, no solo como hermanos sino como personas que han sufrido por lo que esperamos uno del otro. La mirada de Javier se oscureció momentáneamente. Manuel sintió el impulso de la presión, como si sus palabras fueran los pilares de un puente que necesitaba cruzar, y se dio cuenta que se encontraba al borde de una nueva revelación. Sé que desde pequeños nos hemos definido por lo que uno de nosotros puede ofrecer al otro, continuó, sintiendo que su voz se arraigaba con cada palabra. Pero yo quiero definirme por lo que realmente soy, no por la sombra de lo que tú has alcanzado. La respuesta de Javier fue un instante de silencio, el mismo que había usado tantas veces para protegerse de la intimidad que era necesaria entre ellos. Siempre he creído que todo lo que he logrado me haría mejor que tú. Pero ahora, te miro y veo que has luchado más que yo para llegar aquí. Aquel reconocimiento hizo que el corazón de Manuel latiera con más fuerza. Por primera vez, sentía que su hermano se enfrentaba a su propio espejo. Sin embargo, aún necesitaba escuchar más. El diálogo apenas comenzaba a romper viejas cadenas. ¿Y tú?, preguntó Manuel, sintiendo que las palabras puras comenzaban a salir más fácilmente. Te has pasado la vida creyendo que debías ser el mejor. Pero, ¿qué hay de tus sueños?
tu deseo de ser visto como realmente eres, no como el vencedor al que todos miran? Javier bajó la cabeza, como si ese comentario fuera una flecha que había penetrado un punto vulnerable. Siempre pensé que, al tener éxito, te levantaba y te alcanzaba. Pero no te vi. Te vi como a alguien a quien debía proteger de mis éxitos, no por mi voluntad, sino por la manera en que crecimos. Las revelaciones comenzaron a fluir como agua de un manantial oculto. Una conexión genuina empezaba a formarse, un cambio no solo en sus expectativas como hermanos, sino en cómo se percibían a sí mismos en el contexto de su vida. Igual que tú, he estado en la búsqueda de ser reconocido por lo que hago, comentó Manuel, su sinceridad abriendo la puerta de la empatía. Pero lo importante ahora es que ambos podamos ser nosotros mismos, por mucho que eso desafíe lo que hemos creído hasta hoy. Los ojos de Javier se encontraron nuevamente con los de Manuel. En ese momento, ambos sintieron el peso de sus miedos, pero también una posibilidad de reconexión. Las palabras parecían susurrarse, como si el aire en el café hubiera comenzado a vibrar. No quiero que seamos solo el hermano mayor y el menor. Quiero que seamos el uno para el otro, dijo Manuel, el coraje brotando de su interior. Quizá tenemos que redescubrir quiénes somos por nosotros mismos, contestó Javier, finalmente dispuesto a deslizarse hacia el abismo de la vulnerabilidad que Manuel había estado eludiendo. La conversación se convirtió en una danza de sinceridad, donde la aceptación de sus roles se transformó en la posibilidad de dejar ir la imagen de la perfección. La intención no era cambiar el pasado, sino entender que ambos habían estado encarcelados en las proyecciones el uno del otro. Prometamos ser sinceros a partir de ahora, propuso Manuel. No más sombras, no más expectativas. Y así, entre risas nerviosas y miradas esperanzadas, los hermanos comenzaron a trazar una nueva narrativa. Por primera vez, Manuel sintió que la lucha que había librado no solo era suya, sino un viaje conjunto. A medida que la tarde se apagaba, el camino hacia su autenticidad comenzaba a desenredarse. Las viejas celdas de la inseguridad y la competencia se desvanecían, y una nueva relación brotaba entre aquellos dos seres que se habían perdido en sus propios mundos. Mientras salían del café, Manuel sentía que el aire fresco que los rodeaba era tan nuevo como la relación que acababan de esbozar. Javier le hizo una pregunta sobre su arte, y Manuel se sintió lleno de orgullo al compartir, no solo sus logros, sino sus luchas internas. Compartir su mundo se volvió liberador, ya no necesitaba la aprobación de su hermano, simplemente quería contarle su verdad. Así concluía una etapa. Manuel había encontrado su voz, había comenzado a crear desde su autenticidad, y aunque el camino por recorrer aún era largo, estaba decidido a enfrentarlo con la resonancia de su verdadero ser. A partir de ese día, Manuel pintaba con una pasión renovada, no solo desafiando sus propios demonios sino también explorando la belleza compleja de la vida en la que compartía con su hermano. Y de esa unión, florecía la más hermosa obra de arte, la conexión genuina. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia impactante con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora y comenten sus reacciones sobre este capítulo transformador. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Necesitan estar aquí para seguir viviendo estas transformaciones. Tu apoyo es esencial.